Descubre los 7 misterios urbanos increíbles y transformadores que permanecen ocultos. Parte 3. Sofía siempre había sentido que su vida giraba en torno a las expectativas ajenas, como una marioneta en un espectáculo que jamás eligió. Desde su pequeño escritorio en el bufete de abogados, cada día se desdibujaba entre teléfonos que sonaban y correos electrónicos que nunca cesaban. La rutina había ahogado sus sueños, aquellos que alguna vez danzaron en su mente joven, pero que se habían visto arrastrados por la gravedad de la vida adulta. Era madre, esposa, hija, pero sobre todo, era una secretaria, el rol que la comunidad había definido, y en el que había encajado hasta el punto de perderse a sí misma. Un día, la curiosidad la llevó a descubrir un pasaje olvidado en la casa familiar. En el ático, entre cajas de recuerdos y polvo acumulado, halló un viejo diario. La letra cursiva que lo llenaba pertenecía a su abuela, una mujer que había dejado todo a un lado por el bien de su familia. A medida que leía, las palabras la atrapaban en una telaraña de emociones. Su abuela había soñado con ser artista, pero su talento se desvaneció entre las responsabilidades familiares. Sofía sintió un escalofrío al darse cuenta de que había heredado ese mismo anhelo escondido, pero también la misma trampa. ¿Cuánto tiempo seguiría negándose a sí misma lo que realmente deseaba? Mientras las páginas empezaban a reflejar la vida de su abuela, Sofía se encontró sumida en un mar de conflictos internos. Su mente, una vorágine, la empujaba a preguntarse si estaba dispuesta a arriesgar lo poco que había construido. ¿Y si sus sueños traicionaban a su familia? La lucha económica, ese monstruo que siempre acechaba, la obligaba a permanecer en su papel predecible. Pero el pulso de la creatividad comenzaba a latir en ella, como un fuego que había sido apagado año tras año. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada exposición a la que asistía, comenzaba a sentir la chispa de la aceptación, pero también la presión de aquellos que la conocían solo como la secretaria del bufete. Las miradas críticas y los murmullos de duda eran cuchillos de doble filo. ¿Podría una mujer como ella, con antecedentes tan ordinarios, realmente ser considerada una artista? La comparación constante y el miedo a no estar a la altura de lo que había prometido a sus hijos y a su familia desgarraban su ser. ¿Estaba condenada a vivir en las sombras de los demás, como su abuela? Cuando, por fin, surgió la posibilidad de exhibir su obra en una galería reconocida, el pánico la invadió como una marea. La oportunidad era un faro resplandeciente en la oscuridad de su conformidad, pero también significaba una ruptura con la armonía familiar que había estado tan delicadamente construida. ¿Estaba dispuesta a desatar un torbellino por un sueño que podría aplastarla con un solo comentario? Sofía sentía que el mundo se comprimía a su alrededor, nerviosa y ansiosa, cuestionándose si su voz artística era lo suficientemente fuerte para hacerse escuchar en un ámbito que parecía destinado a otros. Mientras lidiaba con la incertidumbre, una carta misteriosa llegó a sus manos. El remitente revelaba un secreto sobre su abuela, un hilo que la vinculaba a una historia aún más compleja. Sofía sintió que el aire se le escapaba, atrapada entre dos realidades: el deseo de ser fiel a sí misma y la lealtad a un legado familiar que parecía pesarle como una losa. Con cada latido de su corazón, el dilema se intensificaba. ¿Encontrará el valor necesario para romper las cadenas que la han mantenido oculta tanto tiempo? Su futuro dependía de esta decisión crucial, y la tensión alcanzaba su punto máximo, dejando a Sofía al borde de un abismo del que podría ser imposible regresar. Sofía se sentó en la mesa de la cocina, la carta en sus manos temblorosas. Las palabras escritas con tinta azul árida parecían bailar en la superficie del papel, revelando secretos que su abuela había intentado esconder, y que, de repente, parecían redibujar los contornos de su propia existencia. Una parte de ella sentía que al desentrañar esa historia, abriría una puerta que había estado cerrada durante generaciones. Sin embargo, la otra parte despertaba un miedo atroz. ¿Qué pasaría si lo que descubriese la llevase a cuestionarse aún más su elección de vida? Con un suspiro profundo, tomó un sorbo de café. Era como si cada gota de ese líquido amargo sirviera para alimentar un fuego interno que comenzaba a rugir. Aquella mañana,
decidió que leer la carta no sería suficiente, necesitaba comprender su significado y la historia que se escondía detrás de ella. Se levantó y se encaminó al estudio, donde sus pinturas todavía ocupaban las paredes, como sueños que hacían fila para ser liberados. Mientras se sentaba frente al caballete, el lienzo en blanco reflejaba su mente desordenada. Se preguntó si el arte podría servirle como herramienta de autodescubrimiento. Cada trazo sería una afirmación de su propio valor, un paso hacia la expresión de lo que había anhelado ser. Pero la presión de su día a día la perseguía, su trabajo, las tareas del hogar, las expectativas de ser la madre y esposa perfectas. ¿Podía realmente permitirse ese lujo? Con la carta aún en el bolsillo, comenzaba a sentir que el peso de su abuela en sus decisiones había sido mucho más que un simple legado, era un lastre que había arrastrado por demasiado tiempo. Sofía siempre había admirado el talento que su abuela nunca pudo desarrollar, pero ahora se daba cuenta de que ese mismo respeto podía convertirse en una trampa si le seguía impidiendo ser quien realmente era. La pasión por el arte podría dar sentido a sus días, pero debía primero liberarse de la idea de que sus sueños eran egoístas. Con determinación renovada, cogió un pincel y, en un movimiento audaz, impregnó la punta en los colores vibrantes que siempre había amado. Los primeros trazos surgieron como explosiones de pensamientos reprimidos, fluyendo de su ser. Cada línea parecía desafiar las críticas ajenas, cada color era una declaración de su derecho a soñar. Al final de la tarde, el lienzo no solo estaba más vivo, sino que también ella se sentía diferente, llena de un coraje que había creído perdido. Sin embargo, el eco de la carta aún resonaba en su mente. Mientras la luz del día se desvanecía, decidió que compartir esos nuevos colores con otros no era solo un deseo egoísta, sino un regalo a su familia. Las expectativas de sus hijos pesaban sobre sus hombros, y se preguntaba si ellos entenderían las decisiones que tomaba. ¿Les enseñaría que era posible luchar por los propios sueños sin sacrificar su amor materno? Al caer la noche, la confusión se convirtió en claridad. Un nuevo horizonte comenzaba a dibujarse, pero el dilema de la próxima exposición se acercaba rápidamente. ¿Debería aceptar el riesgo y buscar esa validación externa? La posibilidad de ser tanto una madre responsable como una artista era un equilibrio delicado, y la socavación de su propia identidad le parecía inevitable. ¿Y si al exponerse, hería a aquellos que amaba? Se sentía atrapada en una red de decisiones de vida que podrían cambiarlo todo. Mientras la brisa nocturna entraba por la ventana, un rayo de luz capturó su atención, la carta, en la mesa de la cocina, y el eco de la voz de su abuela resonando en su interior. Sofía comprendió que no solo se trataba de su historia, sino de una conexión que iba más allá de sí misma. Tomó aire, y el sonido de su respiración se convirtió en un mantra. Necesitaba afianzar su voluntad, necesitaba hablar con su familia, exponerle sus deseos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el primer paso para romper las cadenas no solo era su arte, era la comunicación. Este camino, sin embargo, no sería sencillo. Su familia no estaba acostumbrada a escuchar sobre sueños frustrados y anhelos reprimidos. ¿Estaría lista para enfrentar su desafío más grande? ¿Y cómo reaccionarían cuando escucharan las verdades ocultas que atravesaban su vida diaria? Mientras la ansiedad comenzaba a florecer nuevamente, la oferta de la galería aparecía en su mente como un brillo distante. Esa noche, Sofía se encontró en la frontera de su transformación, entre los susurros de su pasado y el grito de su ambición. ¿Sería capaz de reclamar su voz y hacerla oír en un mundo que parecía sutilmente descalificarla? Y así, con la incertidumbre palpitante en su pecho, se preparó para dar el siguiente paso, consciente de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Sofía despertó al día siguiente con la decisión ardiente de comunicarse con su familia. El sol brillaba a través de las cortinas, convirtiendo su cocina en una mezcla de luces y sombras, cada rayo reflejando la confusión y la claridad que coexistían en su interior. Era evidente que el tiempo de la inacción había quedado atrás. La oferta de la galería y la carta de su abuela le susurraban que la transformación requería acción. En el desayuno, el bullicio de la mañana se sentía más pesado que de costumbre. Las risas de sus hijos, las palabras apuradas de su marido creando un ambiente familiar vibrante, contrastaban con su propia calma inquieta. Mientras mantenía la conversación, sus pensamientos giraban alrededor de cómo abrirse sin caer en el abismo de sus miedos. La imagen de su arte fallando ante la mirada de quienes más amaba la paralizaba y al mismo tiempo la impulsaba. Hoy voy a hablar con ellos, se repitió varias veces en su mente, como un mantra que desafiaba cada duda que surgía.
La oportunidad llegó en la tarde, mientras su esposo y los niños se acomodaban en el sofá para ver una película. Sofía se acercó, con la carta en el bolsillo como un amuleto, dispuesta a compartir no solo su deseo de ser artista, sino también las verdades que había estado evitando. Un nudo se formó en su estómago, pero sabía que debía ser firme. Hay algo importante que quiero contarles, inició, temblando ligeramente. La atención de su familia se centró en ella, y su respiración se tornó más pesada al sentir el peso de sus propios anhelos reflejados en cada expresión. Con la voz un poco temblorosa, comenzó a hablar de la carta, de su abuela y de la historia que había descubierto. Compartió cómo el arte había sido un refugio y una parte esencial de su ser. Las palabras fluyeron, aunque siempre tuvo presente el miedo a ser malinterpretada. En un momento, su hija se inclinó hacia ella, mirando profundamente, lo que le otorgó un fugaz momento de valentía. El silencio que siguió fue tenso, como si el tiempo se detuviera. Su marido, primero sorprendido, le sonrió, pero a Sofía le resultó difícil descifrar si su aprobación era genuina o si simplemente estaba tratando de no desanimarla. ¿Y si no tengo éxito?, se atrevió a preguntar. Con su respuesta, su esposo la sorprendió. No se trata de eso, Sofía. Lo importante es que tú estés feliz. A veces, tenemos que aceptar que nuestras prioridades cambian. Confío en ti. Esa afirmación la sorprendió. Era una rendición, pero también una esperanza. Sus hijos estaban en silencio, absorbiendo el mensaje. Sin embargo, su mente seguía gritando que cada paso que daba conllevaba riesgos. ¿Sería capaz de mostrar su arte al mundo y, en el camino, no perderse a sí misma ni perjudicar a su familia? Mantenía en su pecho un susurro persistente: la validación no está en el resultado, sino en el proceso. La decisión de asistir a la exposición se volvía más apremiante. Decidió que su arte no sería solo un acto personal, sino una invitación a su familia para que conocieran a la mujer que llevaban años compartiendo, y que siempre había estado dispuesta a esconderse tras sus responsabilidades. Esa noche, mientras la visión de su futura exposición llenaba su mente, los sueños de colores regresaron más vivos que nunca. La idea de abrirse al mundo, a la gente que la rodeaba, era aterradora pero liberadora. Sofía sintió que, en cada trazo de su lienzo, estaba preparando una confrontación con el miedo interno. Y así, a la mañana siguiente, se plantó frente al caballete una vez más, decidida no solo a pintar, sino a plasmar en el lienzo su verdad, una verdad que podía resonar con otros. Mientras comenzaba a trabajar en su nueva obra, a cada pincelada pensaba en las posibilidades que su futuro podría ofrecer. Tal vez, solo tal vez, la exposición fuera la clave no solo para su desarrollo artístico, sino para tejer un nuevo tejido relacional con su familia. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿sería capaz de dar la cara ante las críticas ajenas? Las voces de los demás parecían regresar, amenazando con desvanecer la luz emergente de su transformación. Con el corazón palpitante, supo que el desafío más grande aún estaba por venir. ¿Cómo se enfrentaría a la mirada del mundo sobre su arte y a sus propios fantasmas en el proceso? Mientras el día avanzaba, el eco de una frase resonó en su mente: el verdadero arte de vivir se manifiesta en el coraje de ser auténtico. Y así, con una mezcla de emoción y temor, se preparó para marcar su presencia en la exposición. ¿Realmente podría reclamar su propia narrativa sin perder lo que más amaba? Sofía se sumergió en su proceso creativo. La paleta de colores vibrantes que había elegido parecía hablarle de nuevas posibilidades. Las horas se deslizaban entre pinceladas y pensamientos, y aunque el miedo a las críticas seguía latente, descubrió que la intimidad de su arte podía ser su propia salvación. Mientras capturaba la esencia de sus emociones en el lienzo, se dio cuenta de que cada color sabía a verdad, cada trazo, a un pedazo de su historia. La sensación de control sobre lo que creaba la dotaba de una confianza que creía perdida. De repente, esos momentos de duda parecieron más manejables, eclipsados por la urgencia de expresar su voz en el mundo. Sin embargo, el eco de los temores flotaba en su mente como una nube persistente: ¿y si no es suficiente? ¿Y si me ridiculizan? Sofía lidió con estas preguntas como si fueran espectros, intentó ignorar sus murmullos, pero a menudo regresaban cuando menos lo esperaba. A medida que su obra tomaba forma, proyectaba sus esperanzas, pero también sus inseguridades. La expectativa de la exposición comenzaba a manifestarse como una presión palpable, los días se convertían en una cuenta regresiva.
En las noches, el insomnio la visitaba, y en su mente se generaban listas interminables de tareas: elegir la música adecuada para la inauguración, preparar los discursos, seleccionar qué obras exhibir. La idea de exponerse ante el juicio ajeno se convertía en un monstruo de múltiples cabezas, devorando su confianza a cada instante. En un intento por enfrentar sus miedos, decidió reunirse con un grupo de artistas locales. Conocía a algunos de ellos por eventos anteriores, pero siempre había dudado de sus logros y del valor de su propia voz. La primera reunión, realizada en un pequeño café de aires bohemios, fue un nuevo terreno de exploración. Sofía escuchó atentamente sus historias de fracasos y éxitos, comprendió que tras cada obra había un viaje singular, repleto de dudas y triunfos. Inspirada, levantó la mano en un momento crucial para compartir su experiencia. Sorpresivamente, las palabras fluyeron con claridad: su historia, la carta de su abuela, el arte como parte de su identidad. El silencio que siguió fue ahogado por gestos amables, miradas de aliento que la sorprendieron. Sentía que su verdad era valorada, no criticada. Por primera vez, el miedo se sentó un poco más lejos. Al salir del café, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. La exposición ya no se sentía como un reto que podría romperla, sino como una plataforma para compartir su arte, su historia, y la conexión que podía establecer con otros a través de lo que había creado. En su mente, una nueva idea comenzaba a prenderse: ¿y si la crítica no era un fin, sino un medio para crecer? Con esta reflexión, Sofía se dedicó a sus obras con renovada energía. Comenzó a experimentar, jugando con texturas y formas, liberando aquello que había reprimido durante años. Cada día por delante le proporcionaba no solo más confianza, sino también el deseo ardiente de transformar sus miedos en un motor de creatividad. Sin embargo, a medida que sus obras se acercaban a la finalización, una sombra se cernió sobre su entusiasmo. Recordó las advertencias de sus amigos sobre la fragilidad del mundo del arte: hay quienes no valoran lo auténtico, hay quienes solo ven el éxito o el fracaso. Resonaron en su mente como golpes de tambor. Sofía se encontró en un cruce entre el deseo de compartir su arte y el temor a la falta de reconocimiento. El dilema se tornó más tangible: al arte se le imponían etiquetas que, temía, podrían definirla en un mundo que aún no había decidido cómo ver su trabajo. Frente al lienzo, se enfrentó a un nuevo reto: cómo reflejar su autenticidad sin ceder al miedo. En medio de sus reflexiones, una idea emergió con fuerza implacable: el éxito no lo determina la opinión del público sino la sinceridad de la creación. Con una determinación renovada, apuntó a sus materiales, lista para dar vida a su mensaje. Pero el horizonte de logros también planteaba una inquietante pregunta que pronto le acecharía: ¿realmente sería capaz de soportar las críticas o el desdén? Mientras sus manos trazaban nuevas imágenes, la ansiedad crecía, moldeando su arte y su futuro. La luz del día se desvanecía y, de la misma forma, sus miedos comenzaban a tomar un nuevo matiz. La exposición se acercaba rápidamente y, en su corazón, la creciente emoción se entrelazaba con la incertidumbre, mientras la pregunta más desoladora emergía: ¿era posible que el acto de ser auténtica pudiera sostenerla ante la mirada del mundo? Con esta inquietante pregunta martillando su mente, Sofía sintió que el verdadero momento de la verdad se acercaba. La noche previa a la exposición, mientras millones de posibilidades danzaban en su mente, sus ojos se toparon con el lienzo y una oleada de energía la atravesó. El desafío real no residía en el resultado, sino en enfrentarse a sí misma y ser lo suficientemente valiente para dar un paso al frente. Con su corazón acelerado, comenzó a prepararse, conscientes de que el día siguiente marcaría un antes y un después en su vida. Sin embargo, la incertidumbre también acechaba, porque en su mente resonaba una inquietante advertencia: la exposición sería la consagración de su talento o el principio de su mayor temor. La mañana de la exposición llegó envuelta en un silencio casi expectante. El sol, aunque brillante, no lograba disipar la nube de angustia que se había instalado en el estómago de Sofía. Mientras se vestía, cada prenda elegida se sentía como una armadura leve, insuficiente para la batalla que estaba por librar. Mirándose al espejo, la imagen que devolvía un semblante decidido, en realidad, contrastaba con la tormenta que azotaba su interior. Se sintió como una actriz en el escenario de su propia vida, representando un papel en el que aún no estaba convencida. Al llegar al espacio de exposición, el bullicio comenzó a envolverla. Artistas, críticos y curiosos deambularían entre sus obras, las cuales eran fragmentos de sus seres puestos al juicio ajeno.
La inseguridad se manifestaba en cada rincón del lugar, entre risas y conversaciones animadas, mientras ella se apostaba en un rincón, a la vez ansiosa y expectante. Tenía miedo de ser vista, pero no podía evitar la curiosidad por qué dirían sobre su trabajo. Mientras las primeras personas comenzaron a interactuar con sus obras, el frío sabor de la crítica se hizo palpable. Algunos susurraban, otros examinaban detenidamente los detalles que había puesto en cada lienzo. Con el pasar de los minutos, su corazón latía con fuerza, atrapado entre la esperanza de que gustara y el miedo a que no incomodara. Cada gesto, cada expresión, era un eco de sus inseguridades y, a la vez, un reforzador de su necesidad de ser vista. Alguien se detuvo delante de su mayor obra, un cuadro titulado Raíces. Observando la interacción que podía presenciar desde la distancia, se percató de que había algo diferente en ese momento. En lugar de centrarse cortésmente en el estilo o la técnica, dos visitantes se sumieron en una profunda reflexión sobre el significado de la obra. Eran dos voces auténticas, hablando sobre la lucha en la búsqueda de la identidad, resonando con la experiencia que ella había volcado en el lienzo. La revelación fue como un rayo de luz atravesando su mente, su arte tenía la capacidad de generar un diálogo. Sintió un impulso irrefrenable. Al acercarse, escuchó cómo una de ellas compartió su propia historia. Al escuchar esa voz, Sofía experimentó una transformación interna. Se sentía conectada, no solo como artista, sino como ser humano compartiendo vulnerabilidades. La conexión fue poderosa, su miedo a ser juzgada comenzó a desvanecerse en el rostro del entendimiento compartido. Movida por este instante de relación auténtica, Sofía se unió a la conversación. Las palabras fluyeron como nunca antes, abarrotando el espacio que había creado entre el miedo y el deseo de conectar. Para su sorpresa, al hablar, se dio cuenta de que no solo estaba presentando su arte, estaba compartiendo su esencia. Comprendió que sus inseguridades no debían ser cadenas, sino puentes hacia otros. Era más que solo exposición, ahora era una conversación vital. Ese cambio de perspectiva hizo despegar su inquietud. En su mente emergió la idea de que el arte, lejos de ser un juicio, podía ser un espacio de sanación y sinceridad. El miedo a la crítica se transformó lenta pero firmemente en un deseo de seguir explorando la autenticidad y la conexión humana. Sin embargo, con cada interacción reciente surgió una nueva inquietud, más persuasiva. ¿Podía su arte, su voz, sostenerse ante diferentes miradas, algunas incluso hostiles? Los murmullos de su inseguridad regresaron, susurrando en sus oídos con la posibilidad de que no todos apreciarían su autenticidad. La tensión se incrementaba mientras la noche se acercaba y Sofía empezaba a hilar una nueva verdad en su mente. Era evidente que, aunque había comenzado a forjar la conexión con su propio arte y con los demás, el camino estaba lleno de incertidumbres. Era cautivador, pero a la vez aterrador. ¿Se atrevería a explorar el riesgo que implica ser entendida y no comprendida? Así, entre recuerdos de su abuela y las historias de conexión que acababa de construir, Sofía se vio frente a una nueva aduana. Podía haber una bifurcación futura entre el crecimiento o el miedo, y ahora debía aceptar que la audacia de ser auténtica era su única verdadera salida. Cuando en la distancia oyó risas desbordantes y el sonido de aplausos, su corazón se congeló. Estaba a punto de dar un paso que podría ser monumental no solo para su carrera, sino para su vida misma. Porque, al fin y al cabo, lo que realmente la asustaba era la posibilidad de no intentarlo. Podría, sin embargo, traer las fuerzas de sus experiencias pasadas para dar ese paso en la dirección correcta. Con el eco de risas resonando en su mente, se preparó para dar lo que, tal vez, sería el salto más profundo de su vida. La fuerza y determinación que había emergido durante la exposición se sintieron como un nuevo amanecer en la vida de Sofía. A medida que los aplausos resonaban en sus oídos, el mundo empezó a cobrar un significado distinto. Cada sonido, cada mirada, y cada sonrisa se convirtieron en faros que iluminaban el camino hacia un futuro que antes parecía nebuloso. Sin embargo, la revelación de su conexión con otros fue solo el principio de un viaje introspectivo. Los días siguientes, Sofía se sumergió en una rutina que antes le pareciera un lujo, dedicarse a crear arte sin las confines del juicio ajeno. En su estudio, rodeada de lienzos en blanco y tubos de pintura, experimentaba con formas y colores, disfrutando del proceso sin preocuparse por el destino. Era un acto de libertad que le permitió escuchar su propia voz interna, profunda y auténtica, por primera vez en mucho tiempo. Fue en medio de una sesión creativa que Sofía se enfrentó a un dilema. Durante una conversación fortuita con un artista más experimentado,
escuchó sobre una competencia que celebraría nuevos talentos. Las palabras, lejos de inspirarla, la sumieron en una mezcla de emoción y ansiedad. Algo en su interior le decía que esa era una oportunidad, pero el eco de sus miedos comenzaba a crecer. ¿Era esto un paso hacia un mayor reconocimiento o una trampa que la haría caer de nuevo en la inseguridad? Indecisa, decidió hablar con su mentor. Ella lo consideraba una figura clave en su desarrollo, y su perspectiva era crucial. ¿Debería arriesgarme a exponer mi trabajo de nuevo, incluso si podría ser criticada?, le preguntó, casi suplicante. El mentor, un hombre de mirada serena y experiencia palpable, respondió con sutileza. Cada pincelada es una decisión. Con cada obra, tú eliges dejar una parte de ti. El miedo nunca desaparecerá del todo, aprenderás a bailar con él. Las palabras del mentor resonaron en su mente mientras se sumía en una profunda reflexión. Era inevitable que el miedo existiera, pero también lo era su deseo de crecer. Era hora de diezmar las dudas para hacer espacio a sus ambiciones. No podían permitir que la sombra de la crítica la ahogara nuevamente. Después de días de cavilaciones, tomó una decisión consciente: se inscribiría en la competencia. La simple acción de llenar el formulario la hizo sentir viva, un acto simbólico de empoderamiento. Se dio cuenta de que, aunque parte de ella aún temía la posibilidad de la crítica, su deseo de autenticidad y conexión era más fuerte. Para una artista, poner en juego su trabajo era un acto de valentía, y en su esencia, entendió que el verdadero arte florecía de la vulnerabilidad. Mientras trabajaba en su nueva pieza, Transformación, se sintió sumergida en un río de creatividad. Estaba moldeando una obra que hablaba de su evolución, sus luchas y su anhelo de ser vista por completo. La pintura tomaba forma, como si las emociones que había destilado durante el proceso de creación pudieran ser palpables. Pensó en todos esos sueños que solía considerar como imposibles. Porque en esa tela, cada línea y cada color representaban fragmentos de su historia personal, y eso la hacía plenamente feliz. Con la fecha de entrega aproximándose, la presión comenzó a construir una nueva capa de nervios. El pensamiento de ser parte de una evaluación, de ser desmenuzada por ojos críticos, chisporroteaba nuevamente en su mente. Sin embargo, se aferró a la lección que habían compartido esas extrañas conversaciones en la exposición. La manera en que su arte había dialogado con otros había sido el empujón que necesitaba. Llegó el día de la entrega de su obra, y mientras sostenía Transformación en sus manos, comprendió que ese acto era su forma de reconciliarse con el miedo. Al acercarse al jurado, la euforia y el pavor se entrelazaban en una danza caótica dentro de su pecho. Se preguntaba si al final podría enfrentarse a sí misma, sin importar el juicio que le esperara. ¿Estaba realmente preparada para abrir la puerta hacia una nueva etapa en su carrera artística, incluso si el resultado no era lo que deseaba? A medida que se acercaba al punto de no retorno, una pregunta rondaba su mente: ¿podría su arte ser su salvación en este nuevo desafío o sería el eco de su más profundo temor? La respuesta se asomaba, pero aún no estaba lista para revelarla. La entrega de Transformación marcó un punto crucial en la trayectoria de Sofía, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La competencia no era solo un juicio de su obra, sino una balanza emocional que pesaba sus sueños y sus temores. Cada día que pasaba desde la entrega, la incertidumbre la acosaba como una sombra difícil de ignorar. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta: enfrentarse de nuevo al mundo después de haber estado tan vulnerable. Los días después de la entrega se convirtieron en una vorágine de reflexiones. Cada vez que levantaba un pincel para trabajar en un nuevo proyecto, se sentía atrapada entre la creatividad y el miedo a las expectativas ajenas. La voz de su mentor retumbaba dentro de su mente: aprenderás a bailar con él. Sofía entendió que debía integrar el miedo en su proceso creativo, darle un lugar, pero sin permitir que dominara su ser. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con técnicas nuevas, despojándose de estándares y corrientes dominantes. Fascinada por la idea de que cada obra podría ser una conversación, decidió dar vida a una serie de piezas que exploraban otras emociones que nunca había tenido el valor de plasmar en sus obras anteriores. Cada trazo se volvió una exploración interna, un reflejo de sus vulnerabilidades y, al mismo tiempo, un acto de resistencia. Mientras exploraba su propia historia, Sofía se encontró la necesidad de plasmar momentos oscuros de su vida. Pintó estrellas en noches sin luz, océanos en tormenta y paisajes desérticos que simbolizaban su soledad. En cada lienzo, parpadeaban fragmentos de su viaje, sus episodios de inseguridad y de triunfo.
A medida que avanzaba en este viaje introspectivo, la liberación que sentía era contagiosa. El arte se convirtió en su terapia, su refugio y su voz. Sin embargo, la llegada de los resultados de la competencia se acercaba rápidamente. Cada día que pasaba era una mezcla de entusiasmo y ansiedad, revelando una verdad incómoda: la necesidad de aprobación aún le pesaba. ¿Por qué, si había logrado tantas cosas, seguía buscando validación externa? Entender esta dinámica se volvió parte del proceso de creación. La pregunta se convirtió en un diario íntimo que la animaba a seguir explorando, incluso si eso significaba enfrentarse a una verdad incómoda. Con el día de la revelación finalmente aquí, la presión que había acumulado se hizo palpable. Sofía se encontró en el salón donde se revelarían los ganadores, rodeada de otros artistas que, al igual que ella, deseaban ser reconocidos. Las almas ahí reunidas parecían fusionarse en un mar de expectativa. Cada sonrisa, cada comentario susurrado la hizo cuestionar: ¿qué valor tenía realmente su arte? En un momento de lucidez, comprendió que el reconocimiento en una competencia no definía su valía como artista. A menudo, el arte es una manifestación de nuestra propia historia, y eso, en sí mismo, es un triunfo. La verdadera entrega no estaba en el premio, sino en el acto de crear, en el coraje de arriesgarse a ser vista. Antes de que se anunciara el resultado, Sofía, decidida como nunca, salió del salón y regresó a su estudio. En su corazón ardía una llama nueva, una que la conectaba aún más con su pasión. Se sintió clara en su propósito: su camino seguía siendo el arte, sin importar el título o el reconocimiento que pudiera recibir. En ese instante, se dio cuenta de que estaba definida no por su éxito, sino por su voluntad de seguir creando. Sin embargo, apenas había dado un paso en esta nueva comprensión. La emoción por las próximas exposiciones se entrelazaba con la ansiedad por lo que vendría. En su mente, se planteaba una nueva inquietud: ¿cómo podía llevar esta mentalidad de aceptación y autoempoderamiento a su vida más allá del arte? Mientras los ecos de una nueva etapa resonaban en su interior, una revelación sutil la aguardaba. Sin darse cuenta, ya no solo estaba buscando ser una artista, sino que estaba en el umbral de ser una narradora de su propia vida. La búsqueda de Sofía estaba lejos de terminar. La pregunta que aguardaba la era: ¿cómo podía su arte traspasar los límites del lienzo y convertirse en un puente hacia su verdadera identidad? Sofía se despertó la mañana después de la competencia con un renovado sentido de propósito. El alivio de haber resignificado su relación con el arte todavía latía en su interior. Los lienzos en blanco la miraban expectantes, como si supieran que la nueva etapa de su vida comenzaba con ellos. Sin embargo, mientras tomaba el pincel, una inquietud la atravesó. La pregunta que resonaba en su mente desde hace días la empujaba a confrontar no solo sus emociones, sino también su entorno. Comenzó a salir más a menudo a las calles de su ciudad, observando el bullicio de la vida urbana que solía ignorar. Era un contraste llamativo con su mundo introspectivo. Allí, entre el ruido y la diversidad de rostros, Sofía comenzó a descubrir historias ocultas que deseaban ser contadas. Personas con emociones reprimidas, sueños marchitos y esperanzas olvidadas caminaban a su alrededor, y ella, como artista, sentía la necesidad de darles forma visual. Fue en un pequeño café de su barrio donde se encontró con Gabriel, un anciano que se sentaba cada tarde en la misma mesa. Tenía un aire melancólico, y su mirada parecía portadora de historias profundas. Sofía decidió acercarse, sintiendo que había algo significativo en el que la llamaba. A medida que compartían palabras, Gabriel reveló su pasado como artista en su juventud, su carrera truncada por decisiones que lo llevaron a alejarse de su pasión. Cada relato se convertía en una chispa en la mente de Sofía. Estas historias se transformaron en puentes hacia su exploración artística. Empezó a realizar bocetos de las vidas que encontraba, capturando sus matices, tanto la luz como la sombra. Al hacerlo, su arte ganó en profundidad y emoción, convirtiéndose en un espejo de la experiencia humana. No solo hablaba de su propia lucha, sino que se empezaba a conectar con las luchas de otros. Su arte, antes centrado en la autorreflexión, comenzaba a florecer hacia una narrativa más amplia. No obstante, cada trazo no estaba exento de ansiedad. La lucha interna que había enfrentado antes regresó con fuerza. Al ver su trabajo reflejando las vidas de los demás, se preguntaba si era suficiente, si realmente estaba honrando esas historias sin caer en la superficialidad. La voz crítica dentro de ella, la misma que había aprendido a conocer, volvió a hacer eco: ¿qué derecho tienes a contar sus historias?
Sofía decidió buscar respuestas en este dilema moral, reflexionando sobre la ética detrás del arte. Su esfuerzo por plasmar la verdad de otros buscaba un balance delicado. Comenzó a organizar pequeños encuentros donde compartía su trabajo y las historias detrás de cada obra. Al hacerlo, recibía retroalimentación no solo sobre técnica, sino sobre la esencia de lo que intentaba comunicar. La interacción con los modelos de sus piezas la enriquecía, despertando un profundo sentido de comunidad y conexión. Cada conversación la ayudaba a despejar la neblina de la incertidumbre. Sin embargo, una parte de ella aún temía el rechazo. ¿Cómo respondería la gente ante su trabajo más visceral y vulnerable? Las exposiciones que planificaba, llenas de las voces que había recabado, la mantenían despierta por las noches. Mientras visualizaba las piezas que colgaría y escuchaba a Gabriel contar otra de sus historias, una revelación la golpeó. La búsqueda de la autenticidad no solo se trataba de recrear, sino de coexistir con las realidades ajenas. Era un permiso para ser testigo y a la vez protagonista. Con cada descubrimiento, Sofía sentía que las fronteras entre su arte y su vida comenzaban a disolverse. Poco a poco, comprendía que si buscaba convertir su trabajo en un puente, necesitaba ser valiente, estar dispuesta a abrazar la incomodidad. Sin embargo, una nueva pregunta surgía: ¿sería capaz de llevar esta nueva visión más allá del lienzo y hacia otras facetas de su vida? La noche seguía siendo joven cuando decidió que su momento estaba por llegar. La idea de compartir sus obras en una exposición, donde las historias de otros y las suyas propias se entrelazaran en una conversación auténtica, se posó en su mente. Pero, justo en el clímax de su resolución, un mensaje inesperado la sorprendió en su teléfono. Era una invitación a una colaboración con un colectivo artístico que tenía un enfoque radicalmente diferente sobre la narrativa visual. Con un latido acelerado y una mezcla de emoción y miedo, Sofía supo que estaba en la antesala de un cambio que podría transformarlo todo. Sofía miró la pantalla de su teléfono, las palabras del mensaje centelleando ante ella. La invitación a unirse a un colectivo artístico sin precedentes la llenó de dudas y expectativas. Era una oportunidad prometedora, pero en su interior se agitaban preguntas inquietantes: ¿quiénes eran esos artistas que la invitaban a unirse? ¿Cómo resonaría su enfoque con su propia visión del arte? Temía que una vez más, las fragorosas voces de su autocrítica pudieran arrastrarla a la inseguridad. Decidió dejar las inquietudes de lado y asistir a la reunión programada. En su trayecto hacia el lugar, su mente era un torbellino de pensamientos. Lo que había sido un camino hacia la conexión se sentía ahora como una posible desconexión. Se preguntaba si el colectivo sería capaz de entender la profundidad que quería dar a su arte. ¿Sería este un entorno donde realmente podría florecer o simplemente un espacio más donde su voz sería ahogada? Al llegar, se sintió abrumada por la energía vibrante que emanaba del lugar. Varias obras y estilos colgaban de las paredes, cada uno más audaz y provocativo que el anterior. Sofía respiró hondo, percibiendo una mezcla de admiración y temor. Con cada paso, los murmullos de los asistentes se tornaban más nítidos, y las discusiones apasionadas que escuchaba sobre la función del arte y su conexión con la sociedad la hacían cuestionarse su propia identidad artística. Cuando finalmente se sentó en torno a una mesa grande con otros artistas, su perspectiva comenzó a cambiar. Varias voces se alzaron, compartiendo experiencias de vida que desnudaban sus emociones, su dolor, sus esperanzas. Sofía tomó notas frenéticamente, no solo de las truculentas técnicas que compartían, sino de los motivos subyacentes que impulsaban sus obras. Ahí estaba una mayor profundidad, una cruda necesidad de abordar temas que a menudo se pasaban por alto. Fue en ese momento que comenzó a desafiar su propia narrativa. Uno de los integrantes, una artista llamada Mara, planteó un dilema sobre la apropiación cultural. Sofía sintió que una parte de ella se removía. ¿Tenía derecho a tomar las historias de otros? ¿Cómo podía hacerlo sin caer en la superficialidad? A lo largo de la conversación, su voz interior le susurraba que debía explorar este dilema. Al final del encuentro, se sintió nostálgica, pero también más aprensiva. Había recogido un torrente de ideas, pero la confusión también había crecido. Decidida a explorar sus nuevas inquietudes, regresó a su estudio y miró los lienzos en blanco. En lugar de temer a lo que podía surgir, decidió sumergirse en el conflicto interno que había despertado en ella. Sumergirse en los dilemas morales que habían resonado en la reunión se convirtió en catarsis. Con cada trazo, el miedo se transformaba en descubrimiento. Aquella noche, retomó los bocetos de los personajes que había encontrado en la ciudad,
pero en vez de intentar capturar sus historias de manera literal, buscó reflejar su esencia. Cada pincelada se volvió un testimonio de la lucha por la verdad, la autenticidad y el orgullo. Sin embargo, no pudo escapar del hecho de que lo que creaba seguía dependiendo de la validación ajena. Mientras trabajaba, la incertidumbre la acompañaba, y su mente giraba en torno a la siguiente exhibición. ¿Quién sería su público? ¿Qué espejo reflejaría su obra en aquellos ojos ajenos? Cuando sus pensamientos se dispersaron por la noche, un mensaje de Gabriel iluminó la pantalla de su móvil. El arte auténtico no solo se mide en aplausos, decía. Cobra vida en las conexiones que haces y en las historias que despiertas. ¿Estás lista para dar un paso más allá? Sofía sonrió, sintiendo un leve rayo de esperanza deslumbrar su confusión. La pregunta era, ¿cómo dar ese paso sin perderse a sí misma en el proceso? A medida que la noche se deslizaba hacia el amanecer, una conexión inesperada con sus propios límites comenzaba a formarse en su mente. La incertidumbre, ayer su mayor enemigo, se convertía ahora en una brújula que podía guiarla a una nueva dimensión de su arte. Mientras su corazón latía con la posibilidad del cambio, el eco de sus propios dilemas la atrajo nuevamente al lienzo. Sabía que debía tomar decisiones. Era hora de enfrentarse no solo a su historia, sino a todas las voces que resonaban dentro de ella, y el desafío de llevar su narrativa más allá del lienzo estaba por comenzar. Pero, al observar su trabajo, una pregunta más perturbadora emergió de su mente: ¿sería capaz de arriesgarse a perderse en la búsqueda de su verdad? Sofía se encontraba ante la encrucijada de su propia existencia, la búsqueda de su identidad a través del arte y la necesidad de ser auténtica en un mundo impregnado de expectativas. Tras semanas de reflexión, se dio cuenta de que su transformación había alcanzado un punto crucial. Su viaje había pasado de ser un mero acto de expresionismo personal a convertirse en una narrativa que resonaba con las voces de otros, aquellos que también habían callado sus sueños y deseos. En la mañana de la siguiente exposición, mientras se preparaba, cada movimiento distinto se sentía como un ensayo de libertad. Había llegado el momento de compartir no solo su arte, sino su historia de resistencia. Con los lienzos terminados, cada uno un reflejo de las luchas y la conexión entre su pasado y el presente, se sintió lista para mostrar al mundo su más auténtica representación. El espacio elegido para la exposición era un antiguo almacén, transformado en galería por la efervescencia del arte alternativo local. La atmósfera vibraba de energía, y el eco de las conversaciones se movía como una sinfonía. Al cruzar la puerta, el nerviosismo comenzó a ceder lugar a la emoción, sus obras dispuestas en cada pared eran un testimonio de su camino. Mientras los primeros visitantes paseaban entre las piezas, sus miradas se iluminaban, y Sofía sintió que existía una conexión profunda entre sus corazones. Los comentarios, lejos de ser críticas, eran sentencias empatizadoras que transgredían las barreras impuestas por la duda. Un grupo de personas se detuvo ante su obra principal, Raíces, donde había encarnado la historia de su abuela y su propia lucha por reivindicar su voz. El diálogo que surgió entre ellos la llevó a reflexionar sobre el poder del arte como un lenguaje que trasciende la subjetividad. Durante aquella noche, el eco de una risa sincera resonó en su interior. Por primera vez, la presión del reconocimiento se disolvió, y en su lugar, el deseo de compartir su historia ocupó el espacio que una vez estuvo lleno de inseguridades. Cada mirada, cada susurro, no eran solo observaciones de su obra, sino una celebración de la autenticidad. Los días que siguieron a la exposición fueron un torrente de nuevas oportunidades. La gente comenzó a llegar a ella, deseando colaborar, compartir experiencias e incluso referirse a su trabajo durante conversaciones profundas. Comprendió que su arte no solo había servido como un medio de autodescubrimiento, sino como un vínculo humano. Sin embargo, a medida que hablaba de su proceso creativo, comprendió algo más profundo: el arte auténtico es un espejo donde no solo se refleja la historia del artista, sino las historias silenciadas de todos. Con cada encuentro, su arte adquirió un significado más expansivo, impulsándola a buscar esas conexiones en cada trazo. Con esta claridad, Sofía decidió involucrarse en la comunidad artística. Organizó talleres en donde invitó a personas a explorar su propia voz, a desafiar sus dudas y convertir sus historias en obras visuales. La única regla que impuso era la autenticidad. Al compartir su viaje, ella se convirtió en catalizadora de la exploración artística y emocional, y el arte de otros empezaba a florecer junto al suyo. Fue en un encuentro con Gabriel, quien había sido un testigo constante de su evolución, que se sintió reafirmada en su camino.
Lo que haces ahora es mucho más que tu arte. Estás plantando semillas en las almas de otros, le dijo, y esas palabras resonaron en su ser, haciendo eco de su propósito. Finalmente, su perspectiva sobre el éxito se transformó. No era el reconocimiento personal lo que definía su valía, sino el impacto que su arte podría tener en las vidas de otros. Con cada taller, con cada historia contada, sentía que su legado se expandía más allá de lo superficial. Sofía había pasado de ser una secretaria con sueños olvidados a una artista que no solo reclamaba su voz, sino que abría espacios para que otros hicieran lo mismo. Así, en cada pincelada llena de significado, en cada conversación que surgía de su arte, encontró su propósito. Sofía había logrado la transformación que anhelaba y la satisfacción de ser auténtica, creando un legado de conexión y expresión en el alma de la comunidad. Atravesar los umbrales del miedo le había permitido construir una identidad sólida y, al fin, desterrar la sombra de la duda. Ahora, con el corazón renovado, sabía que este era solo el comienzo. Con la comunidad y su arte como estandartes, se preparaba para nuevas aventuras, dispuesta a seguir explorando quién era y a quién podría inspirar. Es el momento de dar un paso. No dejes que este momento se escape de tus manos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas accedan a estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para actuar. Hazlo ahora mismo.